Saludos, sean bienvenidos a un nuevo programa. El objetivo de hoy es intentar cruzar el puente entre el mapa geológico y la economía real de la gente. Queremos entender cuál es la situación actual del sector minero en el país. ¿Quién explota el subsuelo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué leyes? ¿Qué impacto real tiene esta actividad en nuestra vida diaria? ¿Qué peso tiene la economía? Entre otros puntos fundamentales que buscaremos tratar de una manera sencilla para una fácil comprensión. Para poner los datos sobre la mesa y hablar con propiedad, nos acompaña Luis Rojas Machado, economista con más de 30 años de trayectoria en la alta dirección de sectores estratégicos, petróleo, gas, minería y banca. Es actualmente presidente de la Cámara Minera de Venezuela, Camiven. Señor Rojas, un verdadero placer tenerlo hoy en el programa. Bienvenido. Caramba, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí a su orden y la orden del país. Economista, empecemos por ubicar a la audiencia en el mapa. Cuando la gente piensa en minería en Venezuela, la mente se le va de inmediato a las otras grandes empresas del Estado, algunas de ellas establecidas hace más de 50 años. Por supuesto, hablamos de las grandes industrias básicas asentadas en el estado Bolívar, como CBG Alcasa, que es de 1967, Minerven en el sector del oro, que data de 1970, CBG Benalum del 73, Ferrominera del Orinoco, incluso Bauxilum, que surge de la fusión entre Bauxibet y Interalumina en 1994. Algunas de estas fueron en su momento gigantes de la vanguardia en América Latina, ¿no? Pero hoy los reportes gremiales señalan que operan varias de estas en promedio a menos de 20% de su capacidad instalada. Por eso nos gustaría preguntarle cuál es el diagnóstico real de estas empresas estatales y cómo impacta en la vida diaria de los ciudadanos que estén trabajando a un ritmo tan mínimo. Bueno, fíjate, en principio hay que ver que la minería en Venezuela, luego de la nacionalización generalizada que hizo el gobierno nacional en los años entre 2010 y 2012, comenzó a nacionalizar la industria, comenzando por el oro y siguiendo por otras industrias del ramo, otros minerales, ¿ok? Ese proceso de nacionalización trajo consigo una desinversión importante en el sector y evidentemente una baja en la producción. Eso pues comenzó entre 2010 y 2012, pero ya entrado el 2020 en adelante, pues ya se hacía evidente la destrucción, digamos, del aparato productivo minero estaba allí, pues, ¿no? Y más allá de destrucción, obsolescencia. Ok. El aparato productivo de la minería llegó a un punto de obsolescencia, se utilizó demasiado y no se le dio el mantenimiento adecuado. Eso en primer término, ¿ok? Luego, con la destrucción económica, toda esa producción porque, ojo, hay que estar muy consciente de que la minería es mucho más allá que el Estado Bolívar, el oro y el diamante. Sí. Hay que verlo como que la minería en principio es más importante en grava, piedra y el mismo hierro para el encadenamiento minero constructivo. Después hay un encadenamiento minero metalúrgico, que hay que usted mencionó, Alcasa, Benalum. Y hay que estar consciente de otra cosa. Eso no son empresas mineras, son empresas transformadoras. Muy importante Ok. porque el producto minero primario que producen los mineros necesita ser transformado para darle valor agregado y ser utilizado en las industrias agua abajo. Entonces, muy importante, esas empresas, sin embargo, no son mineras, son transformadoras. ¿Okay? Ok. Sidor, Alcasa, la misma Interalumina, Bauxilum, que lo que hicieron fue integrar la mina de bauxita y Iguao con el proceso productivo Interalumina para la producción de alumina, en este caso eh, Bauxilum Puerto Ordaz, ¿ok?
y una vez producida la alúmina, entonces va a los transformadores, al Casa, en alum, que lo convierten en aluminio. Entonces es un proceso de tres fases. Y por eso es que la minería como tal la hace, lo que está en Piguao y la transformación la hacen otros. Entonces, tratamos de no, digamos, no irnos al proceso metalúrgico o al proceso transformador maya, porque escapa un poquito lo que es la minería como tal. Ok, Entonces, hablando de eso, la minería evidentemente está en un punto muy bajo, porque cuando nacionalizas algo, entonces los dolientes son otros. El Estado es mal empresario e históricamente ha sido un mal empresario. Entonces, se tomaron todas estas operaciones, se las pagaron a los extranjeros que la tenían. En el caso de Sidor, por ejemplo, que Sidor eran más de 20 plantas en una y producía al norte de los 6 millones de toneladas de acero. Entonces, hoy por hoy no producimos prácticamente muy poco acero. ¿Ok? ok, Pero entonces, en ese caso, ¿quién produce la minería? Ferrominera del Orinoco. Produce el hierro, que es el impulsor. Bueno, como eso, el país tiene producción minera en muchos de sus estados. Ahora, ¿dónde está esa producción minera? Mucha inexistente, sobre todo esa de arena, piedra, canteras de piedra. Eh, con la destrucción del sector constructivo, de construcción, pues la demanda de esos productos bajó y evidentemente que los productores fueron saliendo uno a uno en la medida que su maquinaria se volvió obsoleta y no la reemplazaron. ok. Entonces, pues digamos, el sector minero, al igual que muchas otras áreas del país, va a necesitar una refundación, una reactivación importante. Y digo importante porque la cuantía del dinero que hace falta para reemplazar todo este equipo transformador y extractor de productos mineros, pues hay que comprarlo de nuevo y son bienes de capital sumamente costosos. Entonces, Ok. requerimos un proceso de reactivación, de transformación y de importación de bienes de capital, lo que nos obliga a buscar inversión extranjera porque en el país no hay los capitales necesarios para ese desarrollo que necesitamos ahora. Básicamente, tenemos que comenzar nuestra minería de cero. Correcto. Usted justamente y de manera muy clara acaba de decirnos que más allá del hierro existen otras industrias en otros estados del país. Eh, por ejemplo, tenemos el carbón y arcillas en estados como Zulia y Táchira, o tenemos el complejo Loma de Níquel en lo que es entre Miranda y Aragua. La situación igualmente de estas empresas en estos otros estados va un poco, es similar a la que enfrenta el hierro en Bolívar. Sí, lamentablemente la situación de los no metálicos que son gobernados por los estados enfrenta más o menos la misma situación, incluso un poco peor, porque si bien Bolívar, el hierro es no metal, es metálico y va por la ley nacional, y pues el oro y el diamante todo van por ley nacional, pero los estados que tenían los no metálicos a su favor, en algunos casos el estado ha decretado esos minerales como minerales críticos, y en el momento que convierte en minerales críticos estratégicos, pasan bajo la tutela del sector nacional. Pero entonces, lo que ha quedado en manos de los estados, wow, se han vuelto unos grandes recaudadores, Ok, digamos, de impuestos y de regalías, y eso ha hecho que de alguna forma cada estado tenga una ley de minas particular y cada estado tiene una carga fiscal particular para cada una de esas operaciones mineras. Y resulta que en muchos casos no se da la operación minera porque los costos al desarrollo por parte del Estado, permisos, eh, estudios, etcétera, son tan costosos que evitan que muchos actores entren dentro del sector, porque evidentemente si no has sacado el primer gramo de piedra, ya tienes que pagar una cuenta de 30, 40, 100.000 euros a un Estado solamente por tener el derecho de ver qué es lo que hay ahí y desarrollar un proyecto. Difícilmente algún productor se va a arriesgar en estos momentos a hacer eso. Entonces, tenemos que, si bien los estados deberían ser impulsores, no todos lo son. Por ejemplo, en el estado de ustedes, el estado Táchira, sí. tengo entendido que la gobernación ha hecho un trabajo bastante decente en impulsar la minería. Sin embargo, no hay muchos actores dentro de la minería, es el estado mismo quien está, digamos, motorizando el desarrollo minero. Ahora, el Táchira tiene carbones importantes, tiene algo más importante que el carbón desde mi punto de vista, y son esos fosfatos que requiere la agricultura nacional en grandes cantidades y que allí los tenemos en muy buena cantidad y calidad. Entonces tenemos que buscar que eso se desarrolle.
pero también necesitamos que todos los estados y el gobierno nacional hagan de esto un sector transparente. Somos todavía un sector muy opaco, la información no fluye, nadie sabe quién está haciendo qué dónde. Porque el mismo estado Táchira, quién está explotando los carbones, quién está Correcto. explotando esos fosfatos. Es la gobernación. Ah, no, la gobernación tiene unos contratistas. Bueno, hay que declarárselo al público. Y así igual en cada uno de los estados. Los gobernadores tienen que responderle a la ciudadanía y decirle, mira, ¿qué hemos hecho con el desarrollo minero? Hay sitios como Falcón, donde las solicitudes tienen 1 y 2 años y no se procesan. Wow. Entonces, la culpa es del ministerio. Di- Obligan a pasar digamos, una alcabala de muchos euros para poder entonces presentar un estudio ambiental. Entonces, le ponemos barreras de entrada difíciles a los productores y con la situación, digamos, país que no está del todo clara, pues los productores se abstienen Claro. y necesitamos ese desarrollo. Necesitamos esos productores que vengan a ver y que vayan a invertir, porque hay que acordarse que el Estado no tiene cómo invertir. Necesitamos estos privados que inviertan, que arriesguen su capital y tenemos que acompañarlos a eso. De eso se trata, que la ciudadanía, los gremios y el Estado mismo tenemos que acompañarlos porque si no, ese desarrollo no lo vamos a poder hacer. Es fundamental que nos aboquemos a producir el desarrollo porque esos son minerales que van a hacer falta en el futuro, y en el futuro muy cercano. Correcto. ¿No? Y qué importante que menciona las actividades mineras en estos otros estados y cómo se traduce esto en la vida, en los usos que le puede dar una persona en las diferentes actividades diarias, porque tal vez se ve como algo lejano, aislado, pero realmente la minería también tiene un efecto sobre los agricultores, sobre el sector construcción que necesita cabilla, que necesita cemento, también sobre, de hecho, la cerámica, ¿no? Tiene una implicación en todo esto que la gente tal vez lo puede ver más de cerca cuando uno le habla de estos ya bienes finales. Claro, mira, fíjate, yo siempre lo digo, la minería es un sector impulsor de la economía primaria. Cuando uno, digamos, da una vuelta con la vista alrededor de uno, te das cuenta que las paredes son hechas de hormigón y el hormigón es una mezcla de arena, piedra y cemento, ¿ok? Correcto, Más hierro que está en las cabillas que se utiliza para eso. Cuando vemos los bombillos están hechos de tuxteno o de otros materiales, también minerales. Y hasta el cuerpo humano tiene productos minerales, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Entonces nuestra relación humana con los minerales es fundamental y es histórica, es innata, ¿no? correcto, Como he dicho eso, también debo decir que tenemos que producir estos bienes como una base de desarrollo en nuestras comunidades. Cuando se produce arcilla, esa arcilla va a la alfarería, va a la industria cerámica o va a una persona que hace, digamos, artesanías, no importa. Pero es importante el desarrollo que él produce agua abajo. Si tenemos la arcilla disponible, allá hay 3 industrias que pueden beneficiarse de él. Entonces, tenemos que hacer que vengan productores a hacer arcilla, productores a sacar granitos, productores a producir piedra y arena. El hierro, bueno, ya está ferrominera, pero tenemos que impulsarlo para que entonces todas las acerías venezolanas se reactiven y tengan el mineral disponible para convertirlo en acero y ese acero se convierte en otros productos. El aluminio es fundamental. El circuito del aluminio fue algo fantástico en los años 90 y también en el 2000, del 2000 al 2010. Aquí se producían rines, se producían ventanas, se producían perfiles de todo tipo para la exportación. Aquí exportábamos, no exportábamos el aluminio crudo, sí se exportaba una parte, ok, pero otra parte se iba en productos. Entonces, necesitamos poner esas materias primas en manos de nuestras comunidades y nuestros empresarios para que ellos las transformen y produzcan bienestar agua abajo. Y de eso se trata la minería, de claro, producir material base, productos base, para que el resto de la industria los transforme y ese bienestar eh, eh, se, 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 se riegue, por decirlo de alguna forma, por todo el país y por todas las comunidades y se haga útil, claro, porque no solo son los empleos, sino es el producto, y entonces
es un factor multiplicador importantísimo para la economía que desarrollemos nuestras industrias fundamentales. Agricultura y minería son dos de las industrias tremendamente fundamentales para el desarrollo, Claro, digamos, social del venezolano, más allá del petróleo. claro. Al final funciona como un gran mecanismo, ¿no? Cada una de estas industrias es un engranaje que hay las que le brindan materia prima a las otras para que puedan funcionar. Y dentro de esto, usted ha expuesto de manera reiterada una realidad insoslayable en varias oportunidades, y es que la minería industrial es una actividad electrointensiva y que requiere grandes volúmenes también de combustible, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle cómo está afectando actualmente el contexto que existe en el sistema eléctrico nacional al sector minero, y también lo que es la distribución de diésel para la maquinaria pesada que se requiere en tareas tan complejas. Pero fíjate, ahorita no es un inconveniente como tal, porque el volumen de empresarios, de empresas haciendo minería es relativamente bajo. Ok, ¿Ok? Sin embargo, es un paradigma importante que hay que revisar porque la industria minera venezolana estaba acostumbrada a disponibilidad de electricidad, de energía, ok, a precios muy económicos. Y ese es un paradigma que ya no existe. Ya no claro, tenemos la disponibilidad y probablemente la energía va a tener que generarla el propio proyecto minero en la medida que se dé. Eso, si bien era una ventaja antes, no necesariamente es un, algo que impide la minería hoy. Los mineros están acostumbrados a generar su energía porque históricamente la minería se hace en sitios remotos donde la energía no llega. ok, Entonces, pues es un factor importante. La disponibilidad del combustible para generar energía, ese sí es harina de otro costal. Porque entonces tenemos que, si hay un crecimiento minero y ese crecimiento está apuntalado por la producción de energía propia, entonces vamos a necesitar diésel y vamos a necesitar otros combustibles. Ahora, nosotros también tenemos que promover el uso de energías limpias y Venezuela tiene un volumen importante de gas. Entonces, en la medida que hagamos ese gas disponible, ya hay los medios de generación de energía eléctrica vía gas que cuestan una fracción del costo del diésel o del combustible, digamos, eh, más contaminante, en este caso el diésel, que tiene grandes cantidades de azufre y otras cosas, y puede ser reemplazado por gas. Entonces, tanto en minería como en petróleo vamos a tener que generar nuestra propia energía, pero hay formas de generar esa energía y los proyectos, lo que se hace una pequeña diferencia, una pequeña importante, pero una diferencia que es que ahora tienes que incluir la energía en la viabilidad de tu proyecto. Pero muchos proyectos mineros en el mundo generan su propia energía, con lo cual no debería ser una barrera de entrada para la inversión. Simplemente un ok, aspecto a tomar en cuenta. Y en la medida que estos proyectos mineros generen su propia energía, no recargan la red nacional. Ahora, en el sector transformador esto es más evidente porque la necesidad de energía de las empresas básicas que usted mencionó antes, Ferrominera, Sidor, Benalum, etcétera, es muy, muy importante. Tan importante que se dice que prender Sidor es apagar una ciudad. wow. Entonces, entonces sí se necesita energía en grandes cantidades para esa industria que es intensiva en energía eléctrica, pues tenga la energía disponible para poder hacer esa transformación, porque la transformación es necesaria. Entonces, pues por sí o por sí hay que producir energía, ya sea en la vía central o por la generación, digamos, propia en, digamos, clústeres de producción, ya sea para un proyecto o que un proyecto comparta, digamos, un núcleo de desarrollo de energía eléctrica. Energético. Ok, Como funciona, por ejemplo, las macollas en el mundo petrolero, que si no tienen electricidad generan energía para una serie de campos y pues de esa forma se manejan. Pero tenemos un elemento fundamental y es gas, que es limpio y es económico. Lo que tenemos que canalizarlo, que hasta ahora pues ha sido un poquito complicado, pero no es una cuestión
que va a demorar años, sino que es una cuestión de corto plazo. Usted ha pronunciado una palabra que resalta, inversión. Hablemos de reglas de juego. El pasado mes de abril, la Asamblea Nacional sancionó la nueva Ley Orgánica de Minas, un texto legal que viene a dar un giro drástico al derogar la normativa de décadas pasadas y abrir las puertas al capital privado en el sector. Desde la perspectiva de Camiben, ¿cuáles son los verdaderos alcances y bondades de esta nueva ley? Y si consideran que es suficiente este cambio legal para que veamos ese inicio de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en el sector minero. Fíjate, muy interesante tu pregunta. La revisión y la promulgación de una nueva ley de minas después de 27 años de la antigua ley del 99, demoró la mitad, demoró la anterior, que demoró 54 años en ser cambiada, ¿no? Sí, Estamos mejorando, creo que estamos mejorando nuestro récord. Creo que las leyes tienen que evolucionar en la medida que evolucionan las sociedades. Y creo que aquí hay una demostración de que eso es una certeza. ok. Ahora, la ley creo que en líneas generales está muy bien. No creo que haya ley perfecta, todas las leyes son perfectibles, quizás hay un par de cosas que pueden incomodar la inversión, pero como punto de partida de línea base para la inversión está bastante bien. Yo diría que 80 de 100. Ok, El 20 lo podemos trabajar vía reglamento y lo más importante de una ley, porque el papel, como decimos en criollo, aguanta todo, es claro, la implementación de la ley. correcto. Cómo el Estado venezolano implemente la ley va a dictar cómo van a venir la inversión a la ley y cómo los venezolanos mismos vamos a insertarnos dentro de esa ley. Falta el reglamento. Después de la promulgación de la ley en Gaceta, hay 180 días de lo que llaman un vacatio legis para meter el reglamento. Bueno, hay que ver el reglamento. El inversionista está esperando ver el reglamento, pero más allá, el inversionista, acuérdese que es por naturaleza cobarde, va a arriesgar capital. Sí, eh, claro, a- Además, ese capital es un capital de competencia. Nosotros como país tenemos que competir por esos recursos de inversión que hay en el mundo para que venga una parte a Venezuela. claro. Te explico cómo. En el mundo este año se planea la industria minera invertir 150.000 millones en proyectos de inversión. ¿Okay? Wow, Los países se hacen atractivos a la inversión en la medida que tengan condiciones para esa inversión. claro, ¿Okay? Y atrapan parte de ella. Evidentemente, nosotros en el 2026 comenzamos con un paradigma, digamos, negativo y luego cambió. Entonces, lamentablemente, perdimos el chance de estar en la planificación de inversión de las grandes corporaciones y hasta de las pequeñas, claro. porque eso se decía el año anterior. Ok, Entonces, estamos trabajando fuertemente en crear esas condiciones desde el punto de vista privado, creo que también desde el punto de vista público, para que ya este año esos inversionistas vean a Venezuela y lo coloquen en sus proyecciones como un destino de inversión. Ya sea que van a hacer una inversión en exploración, en ver qué hay en el país, o van a hacer una inversión fuerte ya insertado en recursos mineros. El problema de Venezuela es uno solo. Tenemos potencial minero, sin embargo no tenemos reservas mineras. Ese potencial hay que probarlo. Y para probarlo hay que explorar. Y eso es un capital de riesgo. Entonces nosotros nuestra condición hoy es que tenemos que buscar ese capital de riesgo, seducirlo para que venga al país, ¿ok? Y traerlo para que bien, entonces prueben que si hay el oro que decimos, que si hay el coltan que decimos, que si hay el carbón que decimos, porque decir que hay sin las pruebas es fácil. Para claro, buscar las pruebas, para hacer una inversión importante en la extracción, ahí es la parte difícil. ¿Por qué? Porque lo primero es, bueno, vamos a ver, voy a conseguir una parcela de X tamaño y ahí voy a empezar a explorar. Es un capital que si no se prueba, la reserva es capital perdido. claro, Entonces es una inversión riesgosa, en claro. principio, a menos que Y, haya la certeza. y Claro, en Venezuela históricamente se hizo un trabajo excelente en descubrir recursos. Entonces, en los años 60, 70, 80 y creo que hasta los 90, el país hizo prospección minera, acompañado del Servicio de Geología de los Estados Unidos, de Servicios de Geología europeos, de, de gente del Servicio de Geología peruano. O sea, teníamos relación con muchos países y nuestro Ministerio de Energía y Minas, en aquel momento, Ministerio de Minas luego,
tenía recursos suficientes para la exploración. Entonces exploraron zonas, pero no a profundidad. Entonces podemos decir que hay grafito en Cojedes, que hay calizas en Aragua, que hay oro en Guayana, pero no sabemos la cuantía. claro. Igual se habla de coltan, tenemos coltan y tenemos coltan, pero nadie ha probado reservas de coltan. Ok, Se ha recogido coltan en forma artesanal, a través de los indios, a través de las comunidades, pero no se ha hecho una perforación, una exploración científica completa para demostrar que está allí. Entonces, claro, esa primera inversión que tenemos que traer es inversión de riesgo, inversión de capital de riesgo para explorar. En la medida que se pueda explorar, entonces se van a demostrar recursos y en la medida que se demuestren recursos y reservas, tendremos el desarrollo. Ahora, me preguntabas por la ley en función de esto. La ley tiene todos los elementos, ok, pero la ley por sí sola no genera el atractivo. El atractivo lo genera el que tengamos reservas, claro. el que los inversionistas vean que hay otras empresas haciendo el trabajo y le está yendo bien. Entonces hay mucho, por ejemplo, ¿ok? Si Claro. veo que el otro bien, que el otro le va bien, entonces me intereso. Ah, Si veo que se demuestran recursos, entonces me intereso. Entonces es como una ola que poquito a poco va creciendo y va creciendo y se va haciendo más grande en la medida que la información va fluyendo. Pero tenemos claro. que producir esa información. Claro, porque como usted bien ha mencionado, no son inversiones pequeñas, son inversiones grandes que esperan beneficios, conseguir beneficios es a largo plazo, ¿no? Exactamente. Y los datos reales, transparentes, son los que dan esa credibilidad y generan los incentivos para que los capitales empiecen a poner el foco en el país como tal. La nueva ley también establece regalías, unas regalías de hasta el 13%, ¿sí? Y la creación de una superintendencia nacional de la actividad minera para recaudar estos tributos. Y ya que tocamos el tema de la transparencia en todo lo que son datos, ¿tiene actualmente el ciudadano, a través de esta ley, alguna garantía de que esos impuestos y regalías mineras se traduzcan en un presupuesto transparente para hospitales, escuelas o vialidad? ¿O sigue existiendo dentro de la ley, digamos, mucha discrecionalidad? Hay algunos factores de discrecionalidad y ese es ese 20% que todavía no nos convence, Ok, pero podemos trabajarlo. En la medida que la implementación sea transparente y elimine en la práctica esa discrecionalidad, vamos a ser un poco más atractivos. ok, Y mencionaste la Superintendencia Nacional de Minas, sí, importantísimo. La formación de esa superintendencia y la forma en que comience a trabajar va a dictar su éxito o su fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque debemos despolitizar los sectores económicos, claro, ¿ok? Y este es uno que definitivamente necesita ser despolitizado. por Entonces, supuesto. si Tsunami se vuelve un tema político, entonces evidentemente su efectividad va a ser negativa y el inversionista no lo va a ver con buenos ojos. Ahora, si Tsunami se vuelve un esquema profesional donde se actúa en función de la ley y de la tecnología minera, del conocimiento minero, entonces probablemente la inversión y los operadores mineros nacionales o extranjeros van a verlo con buenos ojos y van a buscar el relacionamiento total con esa superintendencia, porque ese es quien me regula. Entonces debe Claro, ser mi socio en que echemos para adelante todos estos proyectos mineros. Y que en minería tenemos que dejar de hablar de todo ese tema artesanal, pequeño, porque realmente la minería no está hecha para lo artesanal y lo pequeño. Tienen cabida y debemos darle cabida porque creo que hay espacio para todo. Pero la verdadera minería es de gran tamaño, de gran inversión. Entonces, no podemos descuidar lo grande por lo pequeño, ni lo pequeño por lo grande, correcto, evidentemente. Entonces claro, tenemos que darle a todo el mundo su justo espacio y creo que la ley hace una buena diferenciación allí. Ahora tenemos que promoverla, tenemos que ponernos todos en la misma página para que promovamos un desarrollo minero conjunto, porque el inversionista no va a ver al gobierno solamente, el inversionista va a ver al gremio, va a ver las universidades, qué profesionales estamos produciendo, exacto. va a ver las comunidades, cómo recibe la comunidad la inversión. ¿Ok? Porque si recibe y lo que hay es puro ladrones, o mira, ahí viene el gringo ese, o viene el, qué sé yo, el musú, y ese no lo queremos aquí, evidentemente que el rechazo del inversionista va a ser automático.
Entonces, Es que, todas esas cosas, por muy pequeñas que parezcan, van sumando claro, en el atractivo minero. por Y supuesto, lo que es peor, competimos con todos nuestros vecinos por atraer ese capital minero que el año pasado fue de algunos 150.000 millones de dólares para la inversión minera. Y de esos 150.000 se quedaron en Latinoamérica aproximadamente unos 30 a 35.000 millones. Una cifra interesantísima y que a nosotros nos haría mucha falta una cantidad similar para nuestro desarrollo minero. claro. Ya que tocamos las cifras, ¿hay alguna estimación de cuál puede ser actualmente el peso del sector minero en el Producto Interno Bruto del país? Lo digo porque, por ejemplo, en el año 2011, la minería formal llegó a representar cerca del 7,5% del PIB, es decir, unos 35.000 a 40.000 millones de dólares. Por supuesto, hoy por hoy las estadísticas oficiales pues prácticamente no existen, ¿no? Fíjate, ese 7,5% es el encadenamiento minero metalúrgico. Ahí se incluye el metalúrgico. Por eso es que es tan cuantioso. Ahora, hoy por hoy estamos por debajo del 1%. Ok. No hay cifras ciertas, pero es muy poco. El encadenamiento minero constructivo y minero metalúrgico está destruido. Hay que reconstruirlo. Desde la minería, primero, porque necesita el producto de base, y después todas esas empresas e industrias que ayudan a llevarlo al mercado y a que se transformen en edificios o se transformen en metales, en perfiles, en rines y todos esos productos. Pero tenemos que comenzar por la minería. Luego este sector transformador tenemos que rescatarlo, pero evidentemente que hay un proceso de inversión importantísimo allí que no podemos obviar y que el Estado no tiene cómo ejecutar. Ok. Hay un ejemplo vivo, el cemento. El cemento es fundamental y nuestras plantas cementeras están en el suelo, nuestras minas de cemento están prácticamente inexistentes. Estamos importando cemento cuando fuimos tradicionalmente un exportador de cemento para todo el Caribe y Sudamérica. Entonces, pues, tenemos que cambiar ese paradigma porque definitivamente que en el cemento todavía hay las piedras calizas ahí para producir la materia prima y luego transformarlo en clinker y a su vez en cemento. Entonces, eh, hay la materia prima, necesitamos mejorar las plantas o incluso montar plantas nuevas para producir cemento porque es un producto fundamental para el desarrollo constructivo venezolano. Claro. Tenemos la materia prima, economista, y tenemos el capital humano. Tenemos capital humano. Ok, Ahora, si se juntan tres o cuatro proyectos, ese capital humano va a ser insuficiente. ok, La minería, la inversión minera demanda mucha mano de obra y- y profesional en su fase de construcción. ok. Y es importantísimo que contemos con los ingenieros de mina, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, pero también soldadores, plomeros, electricistas, mineros, operadores de equipo pesados, metalurgistas. Bueno, se pierde de vista la necesidad del recurso humano que tiene la minería y que a pesar de que en este momento puede ser que tengamos el recurso, en cada un desarrollo no lo tenemos suficiente, hay que entrenarlo. Y ahí tenemos que abocarnos. Y la Cámara Minera está empeñada en producir sistemas que permitan la adecuación de todas estas personas que quieren hacer minería en nuevas profesiones que ayuden al sector de su crecimiento. Ok. Para cerrar, economista, nos quedan pocos minutos, pero no quisiera dejar pasar por alto lo siguiente, porque me gustaría que nos ayude a aclarar la diferencia entre potencial geológico, es decir, lo que está enterrado, y reserva certificada y viable, lo que produce valor real. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué tener minerales no basta para que se traduzca automáticamente en bienestar social? ¿Y a qué voy con esto? A que solemos decir que somos un país rico, pero ¿cuál es la riqueza realmente? ¿Tener minerales enterrados en el subsuelo o lo que podamos hacer, el valor que se le puede agregar al extraer esos minerales? Fíjate, había un presidente que hablaba mucho, decía esto, eso es una gran falacia. Aquí hay mucha gente que sin conocimiento opina. Y eso es lamentable porque, digamos, que puede ser que tenga alguna audiencia
Y esa audiencia está mal informada cuando le dicen que somos ricos en minerales. Tenemos de todo. Aquí la riqueza es gigantesca. Eso no es verdad. Tenemos potencial minero, Ok, igual que cualquier otro país del mundo que tenga tierra. Y en todas partes hay tierra. Si uno mete la pala, sale tierra. Y en esa tierra hay minerales. Ahora, los minerales son útiles, están en cantidad suficiente, pueden ser explotados. Ah, eso no lo sabemos. Y ok. como le dije, el Ministerio de Energía y Minas hizo un trabajo excelente. De hecho, mira, yo tengo una persona acá que es un experto minero. Mira, este boletín geológico lo producía el Ministerio de Minas en los años 80 y 90. Ok. ¿Okay? Y aquí está toda la historia de la minería en Venezuela, metálicos y no metálicos, de todo tipo. ¿Okay? Igualmente este libro. ¿Okay? Me lo está pasando el autor. Imagínate, qué lujo. Este libro es el libro de los recursos minerales de Venezuela. Estos libros tienen toda la información de recursos de Venezuela. Ahora, Ok. te dicen lo que hay. Hay presencia de, ojo, hay presencia de coltan, sí, y perforaron para que hubiera presencia de coltan. Ah, pero ¿cuánto coltan hay? Hay coltan suficiente para que sea económicamente extraíble, aprovechable, no se sabe. Entonces, para saberlo, y como el coltan, todo el resto de los minerales, arena, piedra, grafito, oro, diamante, hay que probar que existen. El simple hecho de que hay presencia no quiere decir que hay en cantidad suficiente para ser explotado o que pueda ser explotado, porque a veces hay, el problema no es ni siquiera el capital, el problema es físico. De repente hay un depósito de minerales que está bajo un cuerpo de agua y eso representa un reto gigante cuando está debajo de un río, debajo de un lago, extraer recursos allí, ¿no? Como si estuvieran debajo del mar. Claro. No es nada fácil y requiere de tecnología y de otras cosas que quizás no están disponibles. Entonces hay que, ese potencial minero que sí tenemos potencial y que probablemente haya recursos, hay que probarlo. Y Ok. para probarlo hay que hacer una inversión de riesgo muy importante. Ok. Ahora, sí podemos decir que hierro, ese lo tenemos probado hasta un umbral. Podemos decir que tenemos X toneladas de hierro y eso está probado porque se hicieron las perforaciones y la exploración científica para determinar que es así. Ok. Ahora, en otros minerales no, y no son todos. Entonces tenemos que Ok. hacer de esto una práctica común, Claro. ¿okay? Para conocer realmente nuestra riqueza. Economista, le agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, por ayudarnos a aterrizar con datos, con sensatez y con realismo la situación minera en el país. Siempre a su orden, caramba. Cada vez que necesiten una consulta, mi persona y los miembros de la Cámara Minera estamos a la orden para darles la información que ustedes necesitan y con la, digamos, con la facilidad y el entendimiento que los ciudadanos deben tener. Perfecto. Era el economista Luis Rojas Machado, quien es presidente de la Cámara Minera de Venezuela, Camiven. A ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, gracias. Será hasta un próximo programa.